Si te gusta esta historia y quieres seguir más aventuras emocionantes como la de María José, no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón para inscripción y activar el campanilla para recibir notificaciones cada vez que se publiquen nuevas historias increíbles. Suscríbete y compártelas con tus amigos para que más personas puedan seguir esta trama llena de giros inesperados y reflexiones. Y no olvides dejar tus comentarios. Queremos saber qué te pareció y qué parte de la historia te conmovió más. María José contemplaba las estrellas en el cielo, con el rostro marcado por las cicatrices de la vida. No era una mujer común y corriente. Una mujer fuerte que sabía lo que quería y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para alcanzar sus metas. En el corazón del desierto mexicano, donde las dunas se extendían como un mar infinito de arena, se preparó para lo que sería su mayor espectáculo, el circo en desuso. El lugar había sido escenario de maravillas, con escenarios iluminados y acróbatas flotando en el aire, pero ahora todo estaba en ruinas. El circo, que antaño encantaba a las multitudes, permanecía inmóvil, silencioso, como un monstruo dormido. Para María José, sin embargo, el circo no estaba desactivado. Solo esperaba el momento oportuno para reanudar la acción. Ella, como domadora de leones, tenía una misión que pocos se atreverían siquiera a imaginar. En ese lugar, María José se sentía como en casa, pero no estaba allí solo para entretener al público. La habían llamado para algo mucho más peligroso: alimentar leones con 10 políticos corruptos, personas responsables de la destrucción de familias enteras, del saqueo de los recursos del pueblo y del engaño sistemático de todos los que confiaron en ellos. Estos políticos eran los verdaderos villanos de la historia, figuras poderosas que se habían infiltrado en el gobierno con promesas de cambio, pero que, en realidad, solo buscaban más poder, más dinero y más control. Cada uno de ellos tenía un pasado oscuro, marcado por escándalos y traiciones. Entre ellos se encontraban el gobernador, el jefe de policía y un influyente empresario, todos con antecedentes de fraude, malversación de fondos y explotación de los pobres. Eran conocidos por sus mentiras y su habilidad para manipular a la opinión pública, manteniendo siempre ocultas sus verdaderas intenciones. María José, sin embargo, tenía una razón muy personal para su misión. Había perdido a su hermana menor, víctima de un sistema corrupto que jamás la escuchó. El dolor de esa pérdida aún la quemaba como un fuego en su interior, y ahora, por fin, tendría la oportunidad de buscar justicia. Pero no sería una justicia simple. Su justicia sería un espectáculo, algo que todos verían, pero pocos comprenderían hasta el final. El plan estaba en marcha. Se estaban preparando las jaulas de los leones. La arena improvisada comenzaba a tomar forma, y María José sabía que nada podía salir mal. Alimentaría a los leones con los políticos corruptos. Pero antes de eso, cada uno tendría una última oportunidad para arrepentirse. Claro que no esperaba arrepentimiento. Para María José, estos hombres no eran más que depredadores disfrazados de corderos. Habían saqueado a su pueblo y ahora era el momento de sentir el peso de la condena. María José caminaba por la arena desierta. El sonido de sus botas golpeando la tierra compacta rompía el silencio. Tenía una presencia imponente. Sus profundos ojos verdes brillaban con determinación. Las cicatrices en su rostro no eran simples marcas físicas, eran símbolos de su lucha constante. No tenía miedo, no tenía nada que perder. Las llamas de su venganza ardían y estaba a punto de desatarlas. Al acercarse a las jaulas, el lejano sonido de motores atravesó la noche. Los políticos llegaban. No sabían qué les aguardaba, pero pronto se encontrarían cara a cara con la bestia que María José les había preparado. Los leones tenían hambre, pero no era solo su carne lo que María José deseaba.
Quería ver el miedo en los ojos de esos hombres antes de que fuera demasiado tarde. Quería que vieran lo que le habían hecho al pueblo, lo que habían destruido. El circo abandonado sería el escenario donde finalmente se revelaría la verdad. Y los políticos, por mucho que se esforzaran, no tendrían escapatoria. María José no había preparado un discurso. Sabía que las palabras eran inútiles ante lo que se avecinaba. Las acciones hablarían más fuerte. Los leones no necesitarían explicaciones. Ellos, como ella, entendían muy bien lo que significaba la justicia. ¿Qué opinas de cómo María José se prepara para su venganza? ¿Crees que actúa con justicia o se está excediendo? Comparte tu opinión en los comentarios. El circo abandonado, aunque visiblemente ruinoso, aún exhibía vestigios de lo que antaño fue un gran símbolo del entretenimiento. María José sabía que tras el polvo y la herrería oxidada, el circo aún albergaba un espíritu indomable. Lo conocía bien, pues allí aprendió el arte de la dominación. Su padre, hombre de pocas palabras y un pasado oscuro, había sido el gran domador de leones antes que ella. Murió misteriosamente, dejando un legado que María José había jurado honrar. El circo, como su vida, había sido abandonado, pero María José no podía dejar que ese capítulo terminara sin justicia. Con el paso de los años, el circo había sido desmantelado, pero los leones, esos imponentes depredadores, habían permanecido. Eran la esencia de su historia, feroces, controlados, pero con un hambre insaciable. Ahora era el momento de transformar este legado de belleza y tragedia en algo más poderoso, más redentor. El cálido viento del desierto le azotaba la piel mientras se dirigía a la vieja cabina donde encerraban a los políticos antes del espectáculo. El olor a óxido y madera vieja la envolvía, pero María José no sentía repulsión. Estaba allí para dar un espectáculo, pero no uno cualquiera. Era un espectáculo de venganza y redención. Los 10 políticos corruptos llegaron en vehículos blindados, completamente inconscientes del destino que les aguardaba. Entre ellos se encontraba Eduardo Martínez Eduardo, el gobernador del estado. Era un hombre de grandes discursos y promesas vacías. Fue el primero en caer en las promesas del poder, traicionando sus propios principios para mantenerse en la cima. Su historial de sobornos y tratos secretos parecía interminable. Eduardo era el tipo de político que haría cualquier cosa por un mandato más, una promesa incumplida más. Su sonrisa era afilada, como la de una serpiente. Al lado de Eduardo estaba Carlos Ruiz, el jefe de policía. Era un hombre que ocultaba su violencia bajo una fachada de seriedad. Siempre se había sentido intocable, creyendo que su cargo lo protegía. Durante años comandó la represión de las manifestaciones populares, sintiéndose superior a quienes juró proteger. Pero María José lo sabía. El miedo a perder el poder era su mayor debilidad. Luego estaba Isabela Fuentes. Isabela, empresaria y amiga íntima de Eduardo. Su nombre nunca llegó a los titulares, pero sus contactos tras bambalinas eran bien conocidos. Se aprovechó de la miseria de muchos para enriquecerse mediante la explotación laboral y la venta de tierras. Su cinismo era palpable y su frialdad aterradora. A Isabela nunca le preocupó el daño que causaba. Su único objetivo era obtener ganancias, sin importar a quién pisoteara para conseguirlas. Todos estos políticos tenían algo en común: la falta de escrúpulos. Poseían una impresionante capacidad para manipular la opinión pública, para aparentar lo que no eran. Y ahora estaban a punto de pagar el precio. María José observaba desde lejos, sin decir palabra. La ira que sentía hacia ellos era inmensa, pero sabía que no podía dejarse llevar por la emoción. La venganza la mantenía fuerte, y su plan se estaba ejecutando con precisión quirúrgica. Cada movimiento,
Cada paso dado hasta ese momento había sido calculado. Mientras los políticos eran escoltados a las celdas improvisadas del circo, la mujer no pudo evitar reflexionar sobre lo que la había llevado allí. Su hermana menor, Laura, había sido víctima directa de las manipulaciones políticas de Eduardo. Laura había sido una activista incansable que luchaba por los derechos de los más pobres, por los derechos de quienes no tenían voz. Fue asesinada en un enfrentamiento con la policía y el caso fue rápidamente encubierto. María José, tras años de búsqueda de justicia, descubrió la verdad y decidió actuar por su cuenta. Los políticos entraron en las jaulas improvisadas, sin saber que eran peones en un juego que estaba a punto de comenzar. No tenían ni idea de que la mujer que antes había sido simplemente una domadora de leones, ahora tenía el control de su propia venganza. María José estaba lista, y los leones, a lo lejos, ya sabían lo que venía. Su presa estaba a punto de ser entregada, y el circo finalmente volvería a ser el escenario de la verdad. ¿Crees que María José hace lo correcto al buscar venganza de esta manera? ¿O está cruzando una línea entre la justicia y la venganza? ¿Qué harías en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios. El ambiente en el circo abandonado comenzaba a cambiar. Las sombras de las jaulas se alargaban a medida que la tensión se apoderaba de la arena. Los políticos, ahora en sus celdas improvisadas, comenzaban a comprender que el juego había cambiado. María José observaba implacablemente desde lo alto de una de las plataformas de observación. Podía ver el nerviosismo en los ojos de los hombres que una vez parecieron tan poderosos. Comenzaban a comprender que lo que estaban a punto de enfrentar no era una simple venganza, sino una amarga lección sobre sus propios errores. La primera en romper el silencio fue Isabela Fuentes. Ya empezaba a mostrar señales de pánico. Se acercó a los barrotes de la celda, mirando a su alrededor con desesperación. «No pueden hacer esto», gritó. «Somos políticos. No saben con quién están tratando. Tenemos influencia en todas partes y no se saldrán con la suya». María José sonrió con cinismo. «Lo olvidaste, Isabela. Ninguna de ustedes tiene poder aquí. En el circo no son más que presas». Eduardo Martínez, el gobernador, mantuvo su postura arrogante, pero incluso él sentía la presión. Observaba a lo lejos a los leones que se acercaban lentamente a sus jaulas. El miedo, aunque disimulado, era evidente. Sabía que, en pocas horas, lo que había comenzado como opresión política contra el pueblo se volvería contra él. Su imperio estaba a punto de derrumbarse. «Eso no va a pasar», murmuró para sí mismo, como si intentara convencerse. «No voy a morir aquí, no de una forma tan humillante». Carlos Ruiz, el jefe de policía, permaneció en silencio, pero sus ojos no dejaban de moverse. Analizaba cada rincón del circo, buscando una salida, algo que pudiera salvarlo, pero María José había planeado cada detalle con precisión. La arena estaba rodeada, y las únicas salidas estaban bloqueadas por muros de hierro, con los leones acechando al otro lado. No había forma de escapar, no había forma de manipular la situación a su favor. Ahora estaban en la jaula. María José caminó hasta el borde de la arena y su voz resonó en el espacio vacío con una claridad nítida. «Crees que tienes el control sobre todo, sobre todos, pero el control es una ilusión. Hoy yo soy quien manda aquí». Observó a los leones, inquietos en sus jaulas, ansiosos, olfateando la carne humana que se acercaba. El sonido de sus garras arañando los barrotes resonó por la arena, mezclándose con el creciente pánico de los políticos. Ya no se sentían seguros en sus puestos de poder. Lo que antes parecía un gran espectáculo de corrupción y abusos se estaba convirtiendo en un espectáculo de justicia. Los políticos, en un movimiento casi coordinado, comenzaron a suplicar. Carlos Ruiz,
quien siempre había creído en su invulnerabilidad, empezó a sudar. Se acercó a la puerta de la celda e intentó negociar. «Puedes acabar con esto, María José. No tienes que hacerlo. Podemos ayudarte. Tenemos poder y recursos. No hagas nada de lo que luego te puedas arrepentir». María José se rió. «Lo único que me arrepentiré es no haberlo hecho antes». Hizo una señal y las puertas de la jaula se abrieron de golpe. El rugido de los leones que irrumpían era ensordecedor. Cargaron hacia adelante velozmente, cortando el aire con sus afiladas garras. Los políticos comenzaron a gritar y sus gritos resonaron por la arena. Pero era demasiado tarde, ya estaban atrapados, sus cuerpos paralizados por la brutal realidad de su propia fragilidad. Eduardo Martínez, desesperado, intentó esconderse tras una pila de equipo oxidado, pero los leones lo vieron. Eran depredadores, y él, como todos los presentes, era simplemente una presa más. El gobernador intentó levantarse, pero las garras de una de las bestias le agarraron la pierna, levantándolo fácilmente del suelo. Gritó, pero el rugido ensordecedor de los leones ahogó su voz. Isabela Fuentes, al ver a Eduardo siendo arrastrado por la bestia, se desplomó en el suelo, llorando y suplicando por su vida. «Por favor, María José, ayúdame. Lo hice todo por ti, lo sabes, no me dejes morir así». Pero María José, con la mirada fija e impasible, se limitó a observar. «No lo entiendes, Isabela. Ya no hay salvación para ti». Carlos Ruiz, intentando un último movimiento, se arrojó a los pies de María José. «Puedo ayudarte a escapar. Podemos hacerlo juntos, tú y yo». «Los dos, María José. No quieres ver más sangre, ¿verdad?» María José se acercó. Sus pasos resonaban en el silencio de la arena. Miró al jefe de policía con una sonrisa sádica. «¿Sabes lo que nunca entendiste, Carlos? El poder nunca fue tuyo. Siempre perteneció a quien tuvo el coraje de actuar. Y yo estoy actuando ahora». En ese momento, uno de los leones se abalanzó sobre Carlos, y lo que quedó del hombre fue consumido por las sombras de la arena. Los demás políticos, desesperados, echaron a correr, pero el circo estaba cerrado. No había dónde esconderse. ¿Crees que María José hace justicia al eliminar a los políticos de esta manera? ¿O ha perdido completamente el control de la situación? Deja tu opinión en los comentarios. El circo abandonado, convertido ahora en un escenario de desesperación y muerte, seguía exhibiendo su crueldad. María José permaneció al borde de la arena, observando cómo los políticos eran devorados por sus propios errores. Pero, a medida que el espectáculo tomaba su forma definitiva, sintió algo extraño. No era arrepentimiento, sino una sombra de duda. Se había convertido en la justicia que tanto anhelaba, pero aún la atormentaban preguntas. Mientras los leones devoraban a sus víctimas, el silencio se apoderó de la arena. La lucha entre el miedo y la aceptación entre los políticos se desvanecía. Isabela Fuentes, la última sobreviviente, lloraba a los pies de María José, implorando clemencia. Ya no era una figura poderosa, una empresaria fría y calculadora. Era solo una mujer presa del pánico, consciente de que su destino ya estaba sellado. María José, sin embargo, no sentía ninguna emoción por el dolor de la mujer. Al contrario, se sentía en conflicto. Por un lado, su venganza se había llevado a cabo con precisión. Por otro, la visión de aquellos hombres y mujeres aterrorizados, retorciéndose ante su muerte inminente, la hacía preguntarse si este era realmente el final. Entre los gritos de Isabela, María José oyó algo diferente. Era un sonido apagado pero persistente que provenía de las profundidades del circo. Algo se movía. Se detuvo, sin saber si acercarse, pero la curiosidad la venció. Caminó hacia el sonido, ignorando las súplicas desesperadas de Isabela. Al acercarse, la ruinosa estructura del circo se abrió a una zona que ya no era visible desde las gradas. Allí, en un rincón oscuro,
Había una pequeña habitación abandonada durante años. El olor a moho era intenso, pero María José, sin dudarlo, entró. Dentro, encontró una vieja caja de madera. Era pequeña, pero parecía pesar muchísimo. La caja estaba cerrada con llave, pero María José ya sabía qué hacer. Tomó una llave oxidada que había encontrado entre los restos del circo y la abrió. Cuando la tapa se abrió, lo que vio le dio un vuelco el corazón. Dentro de la caja había una colección de fotos y documentos antiguos, fotos de su hermana Laura, tomadas antes de morir, y junto a ellas una carta, amarillenta por el paso del tiempo. María José la leyó con manos temblorosas. Las palabras estaban escritas por un hombre al que no reconoció, pero con quien, de alguna manera, sentía una extraña conexión. El hombre se identificó como un informante anónimo, alguien que sabía mucho sobre las trastiendas políticas y sus turbios planes. La carta reveló algo aún más inquietante. Laura no solo había sido activista, había sido una de las principales responsables de recopilar información sobre la corrupción política en el Estado, con el objetivo de exponerla públicamente. Además, su muerte no fue un accidente. Laura había sido silenciada porque sabía demasiado. María José sintió un escalofrío en la espalda. Todo lo que creía simple venganza ahora tenía un cariz aún más profundo. Su hermana no era solo una víctima, sino una auténtica heroína que, incluso en sus últimos días, había intentado sacar a la luz la verdad. Estaba a punto de salir de la habitación cuando otra revelación la hizo detenerse. En una de las fotos, María José reconoció un rostro familiar. Carlos Ruiz, el jefe de policía, estaba junto a Laura, sonriendo en una foto tomada años antes de su muerte. Parecían estar reunidos, hablando a escondidas. No tenía sentido. Carlos Ruiz siempre había formado parte del sistema corrupto, pero ahora sabía que su relación con Laura era más profunda. Carlos había sido responsable de encubrir la muerte de Laura, asegurándose de que ninguna prueba llevara al gobierno. Siempre lo había considerado un títere manipulador en el juego político, pero ahora sabía que su hermana había estado más cerca de él de lo que imaginaba. ¿Qué significaba esto para la venganza de María José? Estaba a punto de acabar con todos. ¿Pero qué sería de Carlos? El corazón de María José latía con fuerza. No podía dejarlo pasar. La verdad que Laura había intentado revelar no podía morir con ella. La venganza de María José no solo consistiría en castigar a quienes le causaron dolor, sino también en sacar a la luz una corrupción aún mayor y más arraigada que había ignorado hasta ese momento. Isabela, aún en la arena, volvió a gritar, pero María José no miró atrás. Sabía lo que tenía que hacer. El plan necesitaba ajustes. Ya no se trataba solo de justicia, se trataba de descubrir la verdad, por oscura y peligrosa que fuera. Ahora que María José ha descubierto que su hermana estuvo involucrada en la recopilación de información sobre la corrupción, ¿crees que debería continuar con su venganza o buscar más respuestas sobre lo que realmente ocurrió? ¿Qué harías en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios. El circo ahora parecía más oscuro que nunca. María José se encontraba en un estado mental turbulento, dividida entre la necesidad de venganza y la creciente revelación de secretos que no estaba preparada para descubrir. El olor a sangre aún flotaba en el aire, pero ahora había algo más, algo que la consumía por dentro. Regresó a la arena, donde Isabela continuó su súplica desesperada. La mujer yacía en el suelo, con las manos en alto, implorando clemencia. «Por favor, María José, nunca quise causar tanto daño. Hice lo que hice para sobrevivir en este juego sucio. Ayúdame a salir de aquí». Pero María José no escuchó.
No tenía tiempo para más justificaciones. Lo que había descubierto en las fotos y en la carta de Laura había trastocado su misión de venganza. El juego ya no se trataba solo de castigo. Se trataba de descubrir la verdad, de exponer a quienes habían destruido no solo la vida de su hermana, sino también la de tantas otras personas. Mientras caminaba de regreso a la arena, la imagen de Carlos Ruiz, sonriendo junto a Laura, no dejaba de repetirse en su mente. No sabía exactamente qué había hecho para encubrir la muerte de Laura, pero una cosa estaba clara: no sería perdonado. A mitad de camino ocurrió algo inesperado. El sonido de un coche acercándose rompió el silencio del desierto. María José se giró instintivamente. Reconoció el vehículo al instante. Era uno de los coches oficiales, con ventanas tintadas, que rara vez aparecían en las zonas más apartadas. Una oleada de sospechas la invadió. ¿Quién podría estar llegando ahora y qué significaría esto para sus planes? Antes de que pudiera hacer nada, el coche se detuvo bruscamente. La puerta se abrió y, para su sorpresa, apareció una figura que nunca esperó ver. Eduardo Martínez, el gobernador, estaba allí. Pero no era el hombre arrogante y aterrorizado que había dejado atrás en el circo. Estaba tranquilo, como si supiera exactamente qué estaba pasando, como si tuviera algún tipo de control sobre la situación. María José, dijo con voz suave y tranquila, sabía que vendrías a buscarnos. Y no te equivoques, no soy el único que ha estado detrás de todo esto. María José se detuvo con los ojos entrecerrados. ¿Qué decía? Ya había matado a todos los demás. Los políticos corruptos desaparecían uno a uno. Isabela, aunque aún con vida, estaba completamente a merced del domador. Pero ahora el gobernador se ofrecía en bandeja de plata. ¿Estás intentando gastarme alguna broma, Eduardo?, preguntó María José con voz fría y desafiante. No, querida, respondió con una sonrisa enigmática. Solo intento ayudarte a entender la verdad que has ignorado durante tanto tiempo, la verdad sobre lo que realmente le pasó a tu hermana. Esas palabras hicieron que María José se detuviera en seco. Sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía lo que había encontrado en la caja de Laura? No soy el único involucrado en esto, continuó Eduardo, con la voz ahora más grave, como si preparara a María José para un golpe fatal. Carlos Ruiz, Isabela, yo... Solo éramos piezas de un juego mucho más grande. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? El verdadero cerebro detrás de todo esto es alguien que jamás imaginarías. María José sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué estaba diciendo? La verdad ya estaba a su alcance, pero debía tener cuidado. Cada palabra podía ser una pieza del rompecabezas, pero también una trampa. «Dime», exigió con impaciencia. «¿Quién fue? ¿Quién más estuvo detrás de la muerte de Laura?» «Conoces bien a esta persona, María José. Muy bien». Eduardo dio un paso al frente con una sonrisa cada vez más amplia. «La responsable de todo esto eres tú». María José sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La voz de Eduardo sonaba como una cuchilla afilada, destrozándole la mente. No quería creer lo que oía. ¿Cómo podía ser responsable? «¿Soy yo la responsable? Esto es una locura», gritó María José, casi presa del pánico. Lo miró, intentando comprender si la estaban manipulando o si había algo de cierto en ello. Eduardo simplemente la observó, impasible. «Nunca lo supiste, pero tu propia venganza te llevó a crear el circo en el que estás metida. Ese circo, la manipulación de los leones, todo eso, lo orquestaste tú, María José. No solo tu hermana fue víctima, sino tú también. Y lo peor de todo, intentas buscar justicia, cuando en realidad te manipularon por todos lados». María José retrocedió, intentando procesar esas palabras. ¿Cómo era posible? Recordaba con claridad a su hermana, su anhelo de justicia. Pero ahora
Eduardo decía que ella misma había formado parte del juego desde el principio. Señaló el circo abandonado y sus ojos brillaron con una cruel verdad. Creaste este circo como venganza, pero al hacerlo, alimentaste el mismo sistema que te destruyó. Simplemente interpretaste el papel que querían que interpretaras. María José ya no distinguía la realidad de la ilusión. La línea entre la víctima y el agresor parecía desvanecerse. Pero algo estaba claro: si esa era la verdad, ella estaba en el centro de una trama mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Crees que María José estuvo realmente manipulada todo el tiempo? ¿O simplemente se está convenciendo de algo que no es cierto? ¿Qué harías en su lugar? Comparte tu opinión en los comentarios. María José se sentía mareada, como si el suelo bajo sus pies se hubiera disuelto en arenas movedizas. Las palabras de Eduardo resonaban en su mente, filtrándose en cada rincón de sus pensamientos. Empezaba a verlo todo desde una nueva perspectiva, pero al mismo tiempo las dudas crecían como un monstruo en su interior. Se preguntaba: ¿sería posible que ella, una mujer que se consideraba una fuerza justiciera, fuera en realidad una marioneta en un juego mucho más grande de lo que imaginaba? No podía creerlo, no quería creerlo. Todo lo que había hecho, todas las muertes que había causado, las vidas destruidas, todo había sido una respuesta a lo que ella creía un acto de justicia. Pero ahora, Eduardo decía que ella había sido parte del plan desde el principio. Insinuaba que el circo, los leones, la venganza, todo, en algún sentido, ya estaba destinado a suceder, y que ella había sido manipulada para llevarlo a cabo. La voz de María José, antes llena de poder y control, ahora sonaba vacilante. Esto no tiene sentido. Siempre supe lo que hacía. Yo elegí esto. Eduardo negó con la cabeza, como si ella fuera solo una niña confundida intentando aferrarse a algo familiar. Crees que tomaste tus propias decisiones, pero en realidad te arrastraron por este camino. Cada paso que diste fue calculado, María José. Te usaron quienes nunca aparecieron ante ti. El juego fue diseñado para que ocuparas el lugar de algo más grande, algo sobre lo que no tenías control. Esas palabras la destrozaron. El dolor que María José sentía ahora era diferente a la rabia ciega que la había dominado hasta ese momento. Se sentía traicionada, pero más que eso, se sentía perdida. Su identidad, su razón de actuar, todo lo que creía verdadero, se desmoronaba ante sus ojos. Mientras lidiaba con estas revelaciones, los ecos del pasado regresaron. Recordó la primera vez que se enteró de la muerte de Laura, la desesperación que sintió al ver el cuerpo de su hermana enterrado sin justicia, las promesas que se hizo de ser la voz de quienes no podían luchar, de sacar a los responsables a la luz. Nunca imaginó que se convertiría en el monstruo que juró destruir. El silencio que siguió a las palabras de Eduardo le pareció sofocante. No sabía qué pensar, qué hacer. La frustración la consumía y la soledad se intensificaba. ¿Qué quedaba de María José? Una mujer que buscaba justicia, pero que ahora empezaba a comprender que quizás la verdadera justicia no era tan simple. Quizás la había consumido su propia sed de venganza y en el proceso había caído en las trampas de aquellos a quienes creía derrotar. Observó el circo, ahora rodeado por el pesado silencio de sus decisiones. La sangre de las víctimas aún manchaba el suelo y los leones, con sus ojos feroces y despiadados, observaban a la mujer que los había liberado. Ya no tenían sed de sangre. Para ellos, esto se había vuelto rutina. «No te queda nada, María José», dijo Eduardo con voz firme, pero con un dejo de melancolía. «Todo lo que hiciste, todo en lo que te convertiste, fue parte de su plan. Ahora tendrás que lidiar con ello». Te manipularon tanto como a ellos. La verdad se sintió como una cuchilla afilada que le atravesaba el corazón. Ya no sabía si podría seguir adelante.
Ya no tenía la energía que la había impulsado hasta ese momento. La imagen de su hermana, el recuerdo de la sonrisa de Laura, ahora parecían tan lejanos, tan irreales. ¿Cómo pudo haber sido tan ingenua? Pero a medida que María José se hundía más en sus dudas, un nuevo sentimiento comenzó a apoderarse de ella. No era la ira lo que la consumía, ni la desesperación. Era una llama tenue pero creciente, el deseo de corregir sus errores, de recuperar algo de sí misma antes de que fuera demasiado tarde. Ya no podía dejar que el juego la definiera. Ya no sería una pieza más en esta macabra partida de ajedrez. «Ya no soy una marioneta, Eduardo», dijo María José, con una voz, aunque ahora frágil, cargada de determinación. «Soy la autora de mi propia historia, y voy a hacer que termine a mi manera». Sabía que sus decisiones pasadas la habían puesto en una situación difícil, pero ahora estaba dispuesta a reescribir su destino. No podía borrar lo que había hecho, pero sí podía decidir qué hacer a continuación. Tenía que dejar de ser controlada por otros, dejar de ser un peón en manos de quienes ya no importaban. María José miró a Eduardo por última vez, con los ojos encendidos por una renovada determinación. «Esto no termina aquí», dijo, y con una última mirada al circo abandonado, se volvió hacia el horizonte, donde la noche comenzaba a caer, llevándose consigo las últimas sombras de sus dudas. «Ahora que María José sabe que fue manipulada, ¿crees que puede encontrar un camino diferente? ¿O está perdida en su búsqueda de venganza? ¿Qué crees que debería hacer ahora? Deja tu opinión en los comentarios». María José ya estaba lejos del circo. La noche había caído por completo y las calles desiertas estaban desiertas, como si el mundo entero estuviera en silencio, esperando el desenlace de su viaje. Había caminado sin rumbo durante horas, pero no importaba. Le dolían los pies, el cuerpo estaba exhausto, pero por fin tenía la mente despejada. Había dejado atrás el caos del circo, las muertes, las dolorosas revelaciones y las manipulaciones que la habían abrumado. Se detuvo en un campo abierto, donde la luna llena iluminaba el cielo despejado. El viento del desierto le rozó el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, María José se sintió conectada con el mundo que la rodeaba, sin prisas, sin necesidad de venganza. Era como si estuviera empezando de cero. Pero, al mismo tiempo, sabía que el pasado no podía borrarse. Lo que había hecho y lo que era no podía ignorarse. El peso de las muertes aún la agobiaba, y el dolor por Laura era una carga constante. Aún sentía la pérdida, la angustia, pero algo en su interior estaba cambiando. La ira que una vez la consumió estaba dando paso a la inquietud, al deseo de hacer las cosas de forma diferente, con más sinceridad. «Ya no soy un peón en su juego», murmuró con firmeza para sí misma. «Ahora soy la única responsable de mis decisiones». María José no sabía qué hacer a partir de ahora, pero algo se encendía en su corazón, la necesidad de redención, de recuperar el control de su vida de una manera que no estuviera definida por la venganza ni la manipulación de los demás. Sabía que su lucha ya no sería contra políticos corruptos ni contra las injusticias del sistema. Su verdadera batalla sería contra sí misma, contra los mismos fantasmas que había creado en el camino. Empezó a caminar de vuelta a la ciudad, pero su ritmo era diferente. El peso de una misión de venganza había desaparecido, al igual que la presión de un plan cuidadosamente planeado. Ya no estaba atada a las decisiones que había tomado en el pasado, ni a la idea de que su vida debía definirse por lo que otros le habían hecho. Al llegar a la ciudad, María José buscó un lugar donde descansar y reflexionar. Encontró una pequeña posada junto al camino, alejada de los centros urbanos, lejos del ruido y el bullicio. Se registró con un nombre falso, como siempre hacía cuando quería permanecer en el anonimato. Lo último que quería era ser reconocida, o peor aún, que la asociaran con el circo y los sangrientos sucesos que había presenciado. Dentro de su habitación, se sentó en el borde de la cama.
contemplando por la ventana la inmensidad del desierto. El silencio era profundo, pero a la vez reconfortante. Allí tuvo un momento de introspección, el tipo de reflexión que siempre había evitado. ¿Qué significaba vivir sin venganza? ¿Qué debía hacer María José con su vida ahora que había alcanzado su objetivo inicial, pero sin la satisfacción que había imaginado? Las imágenes de los políticos, los leones, las muertes que había causado aún estaban vívidas en su mente, pero ahora, en lugar de sentir rabia u orgullo, sentía vacío. Un vacío que nunca antes había percibido, como si estuviera ante un abismo, pero también ante una oportunidad. Necesito hacer algo más, pensó, algo que realmente cambie las cosas. El pensamiento la hizo levantarse de la cama, como si algo en su cuerpo la impulsara a actuar. Sabía que el verdadero cambio comenzaba dentro de ella misma. Necesitaba aprender a lidiar con el peso de sus acciones y encontrar un camino que la llevara a ser una persona que marcara la diferencia, pero sin perderse en ciclos de venganza y destrucción. A la mañana siguiente, María José decidió que ya no podía huir. Tenía que buscar a quienes, como su hermana, habían sido víctimas de la corrupción política y empezar a luchar por ellos de una manera diferente. Ya no en el reino de la venganza, sino en el reino de la verdad y la justicia. No sabía por dónde empezar, pero sabía que su viaje apenas comenzaba. Ya no sería la domadora de leones, ni la mujer cegada por la ira, sino alguien capaz de luchar con más sabiduría y justicia. Salió de la pequeña posada con una renovada determinación. Los leones que había desatado ya no la dominaban, era dueña de su propio destino, y por primera vez en mucho tiempo estaba lista para mirar al futuro y construir una nueva historia, lejos de la sangre y el dolor del pasado. Ahora que María José elige un camino diferente, ¿crees que podrá encontrar la verdadera redención? ¿O la venganza sigue siendo parte fundamental de su camino? ¿Qué crees que pasará después? Deja tu opinión en los comentarios. Los días siguientes fueron intensos para María José. Aunque estaba lejos del sangriento circo, lejos de los leones y las traiciones políticas, el camino hacia la verdadera redención apenas comenzaba. Sabía que en algún momento tendría que enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Pero esta vez no solo quería venganza, quería enmendar los errores, restaurar la justicia, incluso si eso significaba enfrentarse al sistema que la había moldeado. Su determinación la llevó a pequeños pueblos rurales, donde la gente común luchaba contra los mismos políticos corruptos que ella había ayudado a derrocar. Se relacionó con ellos, observando y escuchando sus historias. María José ya no quería ser la figura despiadada que se vengaba de quienes la habían lastimado. Quería ser alguien que transformara el dolor en acción positiva. En uno de estos pequeños pueblos, se encontró con un grupo de activistas que, al igual que su hermana, intentaban denunciar la corrupción en el gobierno local. La recibieron con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Al fin y al cabo, ¿quién era ella? ¿Qué quería? María José, en su nuevo viaje, ya no tenía respuestas fáciles. Ya no era la heroína ni la villana. Era simplemente una mujer que buscaba reconstruir lo perdido, con la única esperanza de que su viaje pudiera, de alguna manera, ser útil a las víctimas del sistema que había ayudado a desmantelar. En una de sus reuniones secretas, conversó con Ana, una de las activistas que lo había perdido todo por la corrupción. Ana la observaba con una mezcla de fascinación y escepticismo. ¿De verdad estás aquí para ayudar? ¿O estás huyendo de las consecuencias de lo que hiciste?, preguntó Ana desafiante. María José respiró hondo. Sabía que no podía engañar a todos con excusas. Lo cierto era que había sido víctima del sistema, pero también cómplice, y tendría que vivir con ello. Pero en lugar de esconderse de su pasado, estaba decidida a hacer algo bueno con lo que le quedaba de vida.
Estoy aquí porque creo que, incluso después de todo, puedo marcar la diferencia. Cometí errores, pero sé lo que es luchar contra la injusticia, y eso es lo que voy a hacer ahora. Ana permaneció en silencio un momento, observando a María José. Finalmente, pareció aceptar las palabras de la mujer. De acuerdo. Si quieres redimirte, veamos qué podemos hacer. El objetivo ahora estaba claro. Debían desmantelar las redes de corrupción que aún controlaban los pueblos y aldeas circundantes. Y María José, aunque carecía de la fuerza despiadada de sus acciones pasadas, sabía que tendría que usar su propia experiencia para ayudarlos a infiltrarse en las estructuras de poder. Pero en el fondo, sabía que al hacerlo se enfrentaría a una batalla aún más dura, no solo contra políticos corruptos, sino contra sí misma. Porque, aunque hacía lo que creía correcto, las sombras de su propia violencia aún la acechaban. El deseo de venganza nunca desaparece del todo, y María José lo sabía. La tentación de buscar justicia a su manera siempre estaba presente, como una sombra, esperando un momento de debilidad. La noche siguiente, mientras María José y Ana revisaban documentos y planes de acción, ocurrió algo inesperado. Un grupo de hombres enmascarados se coló en el lugar. No eran conocidos. No estaban allí para apoyar la causa, sino para destruirla. María José olió el peligro en el aire. El miedo volvió a apoderarse de su corazón. Pero esta vez no era el miedo a la derrota. Era el miedo a verse obligada a convertirse en alguien que ya no quería ser. Ana la miró sorprendida y aprensiva. ¿Quiénes son? María José analizó la situación rápidamente. Era una emboscada, pero también sabía que ya no había lugar para la duda. Ya no era la mujer que huía de una confrontación, ya no. Son parte del viejo sistema, dijo María José con firmeza, y están aquí para silenciarnos. La tensión aumentó, pero María José estaba lista para actuar. Sus reflejos Sabía eran que agudos. esta lucha Sería difícil, pero estaba decidida a no caer en el mismo juego de violencia y venganza que la había consumido antes. Quizás ellos tuvieran los recursos, pero ella tenía la experiencia y ahora la claridad mental de que ya no podía perderse en las sombras de su pasado. Los hombres avanzaron, pero María José se mantuvo firme junto a Ana y los demás activistas. Miró hacia la puerta y la ventana, calculando su siguiente paso. Sabía que ya no podía ser la domadora de leones, sino la mujer que luchaba por la vida de los inocentes. Sentía la adrenalina correr por sus venas, no porque quisiera matar o destruir, sino porque sabía que su única oportunidad de redención era, de hecho, enfrentarse a quienes aún amenazaban a otros. El silencio que precedió a la acción fue roto por un ruido lejano, la aproximación de más enemigos, más fuerzas del sistema corrupto tratando de sofocar la poca esperanza que quedaba. María José estaba lista, y por primera vez supo que fuera cual fuera el resultado, tenía bajo control la última parte de su viaje. María José finalmente enfrentó la corrupción de una manera más honesta, sin recurrir a la violencia despiadada. Pero está lista para lo que viene después. ¿Será suficiente la confrontación final para lograr la verdadera redención que busca? ¿Qué crees que ocurrirá en el próximo capítulo? Comparte tu opinión en los comentarios. La noche estaba cargada de tensión. El viento frío atravesaba el desierto, y María José, junto con Ana y los demás activistas, se preparaba para el enfrentamiento que definiría su futuro. El sonido de pasos resonó en la calle desierta, y supo que el grupo de enmascarados estaba a punto de actuar. Pero, a diferencia de antes, María José no estaba desesperada. Ya no la impulsaba la ira ni la sed de venganza. Estaba concentrada. Sabía que el único camino hacia su verdadera redención era luchar con claridad y determinación. Se colocó cerca de la ventana con la mirada alerta, calculando sus próximos movimientos.
Sus sentidos estaban agudizados, y su mente, antes consumida por la confusión y el dolor, ahora estaba en calma. La violencia del pasado parecía lejana, y el miedo que una vez la paralizó se había disipado. Ya no era la domadora de leones, la mujer que liberaba animales para satisfacer una venganza. Ahora la guiaba a una misión mayor: detener la perpetuación del ciclo de corrupción y ayudar a quienes estaban en peligro. «Prepárense», susurró María José a Ana y a los demás con voz firme y decidida. «Intentarán dominarnos. No podemos permitirlo». Ana, aunque aún cautelosa, notó la diferencia en María José. Ya no era la misma mujer que había sido. «Estamos contigo, María José. Vámonos juntas». El sonido de pasos se hizo más fuerte. Se acercaban más hombres. María José miró hacia la calle, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que el enfrentamiento sería brutal, pero también sabía que no había vuelta atrás. No para ella. De repente, la puerta del almacén se abrió de golpe. Los hombres enmascarados entraron, armados y listos para intimidar. La tenue luz del lugar reveló sus amenazantes figuras, pero María José no se acobardó. Había enfrentado muchos miedos en su vida, pero este ya no era el mayor. Lo que temía ahora era la posibilidad de fracasar en su propia transformación. Los hombres estaban listos para atacar, pero antes de que pudieran avanzar, María José dio el primer paso hacia ellos. No con armas, sino con palabras. «Ya no permitiremos que destruyan nuestras vidas», gritó con voz fuerte y autoritaria. Hubo un momento de vacilación entre los enemigos. No esperaban esta resistencia. Habían subestimado el poder de una mujer que hasta hacía poco había estado consumida por la venganza y la destrucción. Pero algo había cambiado. Se había convertido en algo más. El líder de los enmascarados, un hombre corpulento con una cicatriz en el rostro, dio un paso al frente. Miró a María José con desdén. «¿Crees que puedes detenernos, que desharás lo que ya está hecho? No eres más que una mujer perdida en el desierto». Él avanzó, intentando intimidarla con su tamaño, pero María José no dudó. Se acercó a él, con la mirada fija en él, sin miedo. Sabía lo que tenía que hacer. «Ya no soy una marioneta en tu juego», dijo con firmeza. «No necesito venganza, necesito justicia». Con un movimiento rápido, evadió su intento de ataque. En lugar de enfrentarse al líder con violencia, usó su astucia, su conocimiento de las tácticas aprendidas en el circo. Como un animal salvaje en su jaula, estaba lista para liberarse y asestar el golpe decisivo, pero ahora con un propósito diferente. No para matar, sino para desarmar y exponer la verdadera cara del enemigo. En el fragor de la batalla, se dio cuenta de que la violencia se disipaba, reemplazada por un juego de ingenio. Por fin estaba superando las sombras del pasado. Cada movimiento que realizaba estaba calculado para desarmar a sus enemigos sin causarles daños fatales. Usaba tácticas, estrategia, la misma astucia que la convirtió en una temida domadora de leones, pero ahora la usaba para proteger, no para destruir. Los activistas que la acompañaban, inspirados por la valentía de María José, comenzaron a tomar el control de la situación, empleando las tácticas que ella les había enseñado. Juntos, formaron un muro de resistencia inquebrantable. Y cuando el líder de los enmascarados se dio cuenta de que la fuerza física ya no era efectiva contra ellos, se retiró, indicándoles a sus hombres que huyeran. María José los observó partir, no con triunfo, sino con la sensación de que se estaba logrando algo mayor. Su poder, basado en la violencia y el miedo, había sido derrotado por la unidad, por la fuerza de la verdad y la justicia. La batalla fue breve, pero decisiva. Los activistas estaban a salvo, y María José cumplió su promesa, aunque no sin un coste emocional. Sintió una mezcla de alivio y agotamiento. La verdadera lucha no era contra esos hombres, sino contra su propia necesidad de control, su sed de venganza. Se giró hacia Ana, quien aún estaba sin aliento pero tenía una sonrisa de agradecimiento.
Lo lograste, lo logramos, dijo Ana con voz llena de admiración. María José miró a los demás activistas. Todos estaban allí, reunidos, luchando no por venganza, sino por algo más duradero, por la verdadera justicia, algo que ahora sabía que era más poderoso que cualquier venganza. No, Ana, respondió María José con una sonrisa cansada pero sincera. Lo logramos, juntas. Y con esas palabras sintió que la verdadera libertad finalmente había llegado. No era la libertad que había imaginado al comenzar su viaje, sino la libertad de elegir, de luchar por algo más grande que ella misma. Ahora que María José y los activistas han logrado derrotar al sistema corrupto, ¿crees que el final fue justo y satisfactorio para ella? ¿O debería suceder algo más para que encuentre la verdadera paz? ¿Qué crees que María José debería hacer ahora? Comparte tu opinión en los comentarios. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. La suave luz de la mañana iluminaba los rostros cansados pero satisfechos de los activistas y residentes que ahora se sentían más seguros. La batalla había sido dura, pero la victoria era real. María José contemplaba el horizonte con aire contemplativo, sintiendo el peso de todo lo sucedido. Sabía que el camino que la había traído hasta allí no había sido sencillo ni rápido. Y sin embargo, al contemplar la nueva realidad que se alzaba ante ella, sintió que el verdadero cambio había comenzado, no en el mundo que la rodeaba, sino en su interior. Ya no soportaba el peso de las decisiones que la habían definido durante tanto tiempo. Las muertes, la venganza, las acciones despiadadas que había tomado en el pasado, todo eso ya no tenía poder sobre ella. María José había hecho lo que pudo para corregir sus errores, para intentar, al menos, borrar parte del sufrimiento que ella misma había causado. Y ahora se encontraba en una encrucijada. Pero ya no era una encrucijada de violencia, venganza o pérdida. Era una encrucijada de decisiones, de cómo seguir adelante, de cómo usar lo que le quedaba de vida para construir algo significativo. Miró a los demás activistas a su alrededor. Ana, que antes la había cuestionado con escepticismo, ahora sonreía con gratitud. Estaban libres del miedo, y más que eso, libres del ciclo que había dominado sus vidas y las de María José. La misión que había emprendido estaba cumplida, pero aún quedaba algo por resolver. Algo mucho más personal. Se distanció un poco del grupo y caminó sola hacia la cima de una pequeña colina que dominaba la ciudad a lo lejos. Allí, en el silencio del desierto, se permitió un momento de reflexión. El recuerdo de su hermana, Laura, aún le dolía, pero ahora, en lugar de ira, sentía añoranza. La sensación de que por fin podía, de alguna manera, honrar la memoria de Laura con sinceridad, sin necesidad de venganza. Había perdido tanto, pero al mismo tiempo había encontrado algo más valioso, la paz consigo misma. María José sabía que su viaje no terminaba allí. Aún tendría que luchar contra sus propias sombras, contra los miedos y las tentaciones que pudieran surgir. Pero lo que ya no haría sería huir, ya no sería la domadora de leones, sería una mujer que con todos sus errores y aciertos tenía el poder de decidir qué hacer a continuación. Con un profundo suspiro miró al cielo despejado. El viento del desierto le acarició el rostro y, por primera vez, sintió la libertad de elegir su propio camino. La batalla contra el sistema, contra las fuerzas que manipulaban a otros, estaba ganada. Ahora la batalla más importante sería la que libraría consigo misma, cada día, y estaba lista para ella. Ya no sola, sino con quienes, como ella, buscaban un mundo más justo y veraz. Bajó la colina y regresó al grupo, ahora más fuerte, más serena y segura de haber encontrado su nuevo propósito. Después de todo lo sucedido, ¿crees que María José ha alcanzado la paz verdadera o aún le queda algo por resolver para liberarse por completo de su pasado?
¿Qué crees que le espera? Deja tu opinión en los comentarios. Años después, María José caminaba por las tranquilas calles de una ciudad lejana, ahora conocida por su incansable labor ayudando a quienes, como ella, habían sido víctimas de un sistema corrupto. Las cicatrices del pasado eran más lejanas, pero nunca desaparecieron por completo. Enfrentó nuevos desafíos, pero su camino de redención la había transformado en algo más. Una defensora de la justicia, no con las manos manchadas de venganza, sino con acciones concretas. En silencio contempló el horizonte, sabiendo que su pasado nunca volvería a definirla. Ahora era dueña de su propio destino. ¿Ha logrado María José reinventarse por fin? ¿O su pasado siempre volverá para atormentarla? ¿Qué crees que le depara el futuro? Comenta abajo. Ahora que has seguido la historia de María José, queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció su transformación? ¿Crees que la venganza realmente lleva a la paz o la verdadera redención se presenta de otras maneras? Comparte tu opinión en los comentarios y dinos, ¿qué lección aprendiste de su historia? Si te gustó la historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y seguirla para ver más historias emocionantes. Tu opinión es muy importante para nosotros y esperamos seguir creando historias que te hagan reflexionar y emocionar.